Muy buenas tardes, profesor Derlis. Buenas tardes, apreciados compañeros. En, en este módulo de gestión de las tecnologías de la información y comunicación, en la tecnicatura de gestión educativa, me corresponde presentar una charla sobre el presupuesto general de gasto de la nación. Es importante dentro de la disciplina de educación financiera hablar sobre el presupuesto público y tener una noción nosotros como docentes, como formadores, de la estructura y de la política económica que aplica el Estado. Entonces, quiere decir el gobierno. El presupuesto público es un documento que representa las intenciones del gobierno en cuanto a políticas de ingreso y gasto. Esto implica una política económica del Estado que constituye uno de los elementos fundamentales de la política fiscal, conforme a lo que se considere como prioridad dentro del marco de desarrollo sostenible e integral dentro de la República del Paraguay. Y cuando hablamos del presupuesto público tiene objetivos básicos, y uno de los objetivos es la asignación de bienes públicos a los ciudadanos. Cuando hablamos de bienes públicos, muchas veces el mercado no puede proporcionar la cantidad óptima de ciertos bienes y servicios esenciales para el bienestar de la población. Entonces, estos bienes de servicio a la ciudadanía implica salud, educación, infraestructura viales y en los diferentes estamentos que implique hacer llegar los servicios a través del Estado a la población. La redistribución de los ingresos. Cuando hablamos de la redistribución es la distribución de los ingresos que se obtienen en un ejercicio fiscal. Cuando hablamos de ejercicio fiscal abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de un año, en un año. Entonces a eso le llamamos ejercicio fiscal. Entonces es importante una buena planificación y una política económica acorde a la situación actual. Sabemos bien que la economía está muy afectada debido a los diferentes factores socioeconómicos de la región y a nivel mundial. Producto de la pandemia, hubo una restricción económica, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica y en todas las regiones del mundo. Hubo una restricción económica negativa. Dentro de esa situación, Paraguay fue uno de los países menos afectados, con un menos déficit económico, producto de una buena política económica del Estado. Pero también no estamos exentos de las situaciones económicas, principalmente cuando las potencias regionales como Argentina y Brasil tienen una restricción económica. Esto también afecta en gran medida a nuestro país, por lo que nosotros económicamente también en gran medida dependemos de esos países para que nuestra economía también tenga fortaleza. Dentro de la estructura básica del presupuesto, hablamos de los gastos corrientes y gastos de capitales. Los gastos de capitales vendrían a ser la financiación por parte del Estado de las actividades para producción de bienes y servicios en el sector público. El pago de intereses por la deuda pública
y transferencias que se realizan en los diferentes estamentos del Estado y estamento del Estado. Cuando hablamos de gasto de capital, hablamos de las inversiones que realiza el Estado para infraestructura, ya sea infraestructura vial, infraestructura en salud, infraestructura en educación, etcétera, etcétera. Hablamos de la estructura básica dentro del presupuesto. Hablamos de que el presupuesto tiene que estar en equilibrio, cuando los ingresos son iguales a los gastos. Cuando hablamos de equilibrio en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. Hablamos de déficit cuando los gastos son mayores a los ingresos. Y como observamos dentro de la política económica del Estado, generalmente en Paraguay tenemos una tendencia a déficit presupuestaria. Cuando hablamos de déficit, implica que el Estado gasta más de lo que recauda. Entonces, generalmente para cubrir esos déficits se recurren a préstamos, ya sea del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, para cubrir esos gastos. Entonces, cuando hablamos de déficit, es una situación negativa y que repercute principalmente en los sectores más vulnerables. Cuando tenemos déficit, automáticamente también la inflación y el poder adquisitivo de la moneda nacional se reduce. Hoy en día hablamos en el año 2022 de un déficit, se prevé un déficit dentro del presupuesto general de la nación y una inflación que hasta abril se estima una inflación del 9,9%. Entonces eso también golpea la economía principalmente de los sectores más vulnerables y también hoy en día la suba de los precios de petróleo a nivel internacional también repercute en nuestra economía debido al conflicto armado actualmente entre Rusia y Ucrania. Hace que hoy en día el petróleo por barril está costando $120. Entonces eso hace que el precio mundial suba y como nosotros somos un país que no produce petróleo, entonces automáticamente también el precio sube. Y al subir la nafta, el combustible, también golpea ya la economía, la canasta familiar con la suba de los productos de la canasta familiar. Dentro del aspecto legal, el presupuesto general de gasto, en el artículo 217 de la Constitución Nacional, habla sobre la vigencia del presupuesto. El poder Ejecutivo, por cualquier razón, no hubiese presentado al Poder Legislativo el proyecto del presupuesto general de gasto de la Nación dentro de los plazos establecidos o fuera rechazado conforme con el artículo anterior, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Entonces, ¿qué implica? Cuando el Estado no presenta en tiempo y forma o el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, que es el ente regulador de todo lo que implica la política económica del Estado, no presenta en tiempo y forma, porque el borrador del presupuesto se presenta en el Congreso. Primero se presenta en diputado, se estudia, se conforma una comisión de bicameral de presupuesto que dictamina favorable o no y se aprueba con las modificaciones o como fue remitido por el Poder Ejecutivo. Eso pasa a senadores, en donde se vuelve a estudiar el presupuesto y en el caso de que haya rechazo, vuelve a la Cámara de Origen, que es en diputados.
si se aprueba o el Senado aprueba, como se aprobó en la Cámara de Diputados, entonces automáticamente ya se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto correspondiente. Aspectos legales del presupuesto público. Hablamos ya del artículo 217 de la vigencia del presupuesto. Y hablamos dentro del artículo 217 de la Constitución Nacional, establecido en la Constitución Nacional, la ley anual de presupuesto dice aprueba el presupuesto general de gasto de la nación. Decreto reglamentario dice. Cuando hablamos de decreto reglamentario, la ley anual de presupuesto por el cual se reglamenta y se aprueba el presupuesto general de gasto de la nación, ley número 2051/2003 de contrataciones públicas, por lo cual se establece el sistema de contratación en el sector público y tiene por objeto reglamentar las acciones de planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de adquisiciones y locaciones en todos los bienes de contratación del Estado y de todas las entidades públicas. Entonces, espero que haya sido significativo hablar sobre el presupuesto general de gasto de la nación y también nosotros como formadores tener un conocimiento, una noción de lo que es el presupuesto general de la nación y por sobre toda la cosa lo que siempre anhelamos es que haya mayor inversión dentro del sector educativo, porque siempre teniendo en cuenta el Producto Interno Bruto, el porcentaje asignado a educación es insuficiente para mejorar la educación dentro de la República del Paraguay. Y yo creo que como formadores, como educadores, sabemos que la educación es la base del desarrollo de un país. Un país sin educación es un país que va a ir siempre al fracaso. Muchísimas gracias por la atención y muchas bendiciones a cada uno.